Buenos días a todos. Seguimos con nuestra actividad de Matins y me alegra muchísimo veros. Primero agradecer a Sergi Ferrer-Salat que haya aceptado nuestra invitación y ponerla en contexto. Esta semana en ESADE tenemos la Semana de la Sostenibilidad y creo que no hay Matins más adecuado que el de Ferrer, empresa que felicitábamos recientemente por su certificación B Corp, además con una puntuación de más de 100 puntos, que la verdad, bueno, no sé si sabéis, pero menos del 25% obtiene esa puntuación, con lo cual es un orgullo teneros hoy aquí, que nos expliquéis qué estáis haciendo y que nos inspiréis. ESADE apuesta profundamente por movilizar a todo el ecosistema en la mejora del mundo. Así que, sin más, paso la palabra a Maite para que nos presente hoy a nuestro ponente. Gracias. Buenos días. Ahora. Buenos días a todos, gracias a todos por estar aquí, gracias a Sergi, porque bueno, es un privilegio tenerle, ¿no? Y bueno, estaba leyendo el resumen de la sesión de hoy, el título, que ya es rompedor, ahora sí que está en la pantalla, y pensaba en los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad, ¿no? Y que realmente es necesario, ¿no?, que cambiemos muchas cosas, no solo hablando, sino actuando, ¿no? Y eso es lo que hace Sergi, actuar, y que es necesario que construyamos un mundo mejor, ¿no? Un mundo más inclusivo, más justo y más sostenible, ¿no? Y como estamos en una escuela de negocios, pues tenemos que hablar de la responsabilidad que tenemos las empresas, los líderes, los directivos en este cambio, ¿no? Tenemos una responsabilidad que es ineludible, ¿no? Y realmente toca cambiar el sistema productivo y el modelo de sociedad que tenemos para hacer que el crecimiento, porque el crecimiento es bueno, pero que sea un crecimiento sostenible. Y en ESADE Alumni también tenemos mucha responsabilidad. Primero porque estamos formando líderes y queremos líderes con valores, chicos que sean responsables, ¿no? y que apoyen este mensaje. Segundo, porque tenemos que asegurar que en la escuela tengamos talento independientemente de sus recursos económicos. Ayer justamente estábamos en el acto de becas de ESADE, en el que todos sabéis que yo soy muy, muy activa, y todavía es poco lo que conseguimos con becas, y es la educación, ¿no? Y hemos hablado alguna vez, es importantísima, ¿no?, para el progreso social, y por tanto como escuela tenemos esta responsabilidad. Y también porque, pues mira, la Asociación de Alumnos de ESADE es la más grande de Europa. Eso implica que tenemos una fuerza y tenemos unos recursos que nos obligan, ¿no?, a dar voz, pero no solo eso, sino asegurarnos que esa fuerza se dirige a promover ese cambio, ¿no? Por tanto, ya no es solo que estamos formando líderes, sino que tenemos que ser parte de estos actores, ¿no? Y hoy, pues que está aquí uno de mis antiguos profesores, al que quiero mucho, siempre digo que fue hace muchos años. Eduardo me dijo: mira, Maite, lo más bonito de la vida es dar, no es recibir. Y eso me marcó, y yo creo que eso tiene que ser el principio que nos guíe. Y si pienso en alguien que es un ejemplo de dar, si pienso en alguien que es generoso, pues pienso en Sergi Ferrer-Salat, ¿no? Es realmente un auténtico líder, un líder responsable, un líder de los que nos gusta, ¿no?, tener en esta casa, que ya no solo tiene este discurso desde hace mucho tiempo, sino que es una persona que actúa y que lleva 20 años, ¿no?, actuando. Y si creo que alguien representa el do good, do better del que hacemos, tenemos el orgullo de ser, ¿no?, nuestro espíritu en ESADE, si alguien representa el do good, do better, eres tú. Sergi, mucho más allá de empresario, ¿no?, en su faceta farmacéutico-química, ¿no?, que es presidente de Ferrer, pues es empresario en muchos otros sectores, ¿no? Puede decir que ha creado el Monbinic, ¿no?, que ha sido uno de los wine bars mejores del mundo, con una biblioteca de vinos espectacular. Pero más allá de eso, ha creado, pues yo os recomiendo que vayáis todos, la librería Finestras. Antes de ir, si tenéis un segundo, os ponéis en la página web y leéis el manifiesto.
Y en el manifiesto pone, que es muy interesante, porque es muy definitorio de cómo es Sergi, en el manifiesto pone, queremos visionarios. Sergi es un visionario, porque este discurso que ahora está tan de moda del capitalismo responsable, él lleva 20 años predicándolo y actuando. Y por tanto es un ejemplo, y os digo, id a la librería Finestras porque son 800 metros de espacio, de lectura, espacio cultural, con los niños, así que aprovecho la cuña publicitaria para su librería, ¿sí o no? Pero no solo eso, sino que Sergi ha hecho muchísimos proyectos educativos, sociales. No sé si hoy nos hablarás de los huertos urbanos ecológicos y sociales. Si no nos hablas, te preguntaré después, porque vale la pena, ¿no? Porque es el conjunto de ligarlo todo, ¿no? Un ejemplo de eso, de hacer, de hablar y de hacer. Tu apoyo a la música, al liceo, tu apoyo a tantas causas, ¿no? Hablábamos hace un rato, ¿no? Del deporte, al ¿no? conservatorio, sí. Pues el conservatorio, pero bueno, es específico. Bueno, pero ahora ha demostrado, hablaba con muchos amigos tuyos, ¿no? Y todo el mundo coincidía en algo. Sergi es muy culto, es muy inteligente, una persona de principios y valores sólidos, perfeccionista hasta la médula, ¿no? Un empresario que, como he dicho, no es de medias tintas, es un empresario que busca siempre en todo lo que hace la excelencia. Y a mí, como la gente que busca la excelencia me encanta, pues yo creo que en la escuela pues es un ejemplo, es un lujo, es un privilegio hoy tenerte aquí. Y adelante con tu ponencia, que algunos me decían, Sergi tiene un discurso rompedor y muy potente. Eso es lo que hoy necesitamos como sociedad y espero que tengamos muchas más oportunidades de oírte en esta casa, aprovecharemos. Gracias, Maite, gracias, Patricia. De todo lo que ha explicado Maite, pues una décima parte como mucho, pero agradezco las palabras y sobre todo enfatizo que al final yo no estoy solo ni mucho menos todo esto es posible gracias a todo un grupo extraordinario de personas que es Ferrer, que fruto de la toma de conciencia, la toma de responsabilidad, nos permite a todos conjuntamente hacer y desarrollar una actividad de compromiso social, de activismo social muy potente, que en última instancia es realmente la razón de ser de la compañía, ¿no? Gracias por invitarme, por descontado. Gracias por venir. Yo tenía un poco de dudas al principio cuando propusimos este título de Private Profit over Social Benefit, medio siglo de neoliberalismo depredador, o cómo medio siglo de neoliberalismo depredador ha carcomido la justicia social y qué podemos hacer al respecto. Y yo la verdad es que muy contento de que se haya aceptado, de que haya entrado perfectamente. Decías, Maite, que... No. ¿Cómo? No hay cortapisas. Sí, perfecto. O sea, que de entrada es un punto de partida inicial, ¿no? Un poco la reflexión, la esencia de la reflexión, más allá del título, que es harto explícito, parte del principio de que en este siglo XXI, antes el título de las reflexiones que hacía era El empresario y la sociedad, una nueva filantropía para el siglo XXI. Pero me di cuenta que, a pesar de que el contenido pues, esencialmente quizá era un poco el mismo, era imprescindible radicalizar un poco ya de entrada el mensaje inicial para tomar conciencia y para hacer un posicionamiento más nítido y más claro de los principios y de las reflexiones que quiero compartir, ¿no? Y la idea es que yo parto del principio de que en este siglo XXI la empresa debe reconstruir su relación con la sociedad y debe utilizar el poder extraordinario que tiene la empresa como institución a nivel mundial para, de alguna forma, a través de una relación ética irreprochable con la sociedad, implicarse y entregarse en la lucha por una sociedad mucho más equitativa y mucho más justa, ¿no? En última instancia, reformulándolo, debe liderar un movimiento de transformación económico global, pasando del profit over people, que he ilustrado aquí
con una imagen de Bansky, mítica, a lo que hemos intentado denominar profit, planet over people. People and planet over profit. People and planet, porque al final ya veremos que son dos conceptos totalmente interrelacionados y que son indisociables, ¿no? Entonces la idea es, pasemos del profit over people al people over profit, pero hagámoslo liderando un proyecto de transformación centrado realmente en las personas, centrado en la comunidad, centrado en el planeta, creando una especie, digamos, de círculo virtuoso, de forma que en última instancia, de forma totalmente orgánica y natural, fruto de la propia actividad comprometida socialmente de las compañías, de las empresas, contribuyamos a, por el bien de todas y de todos, a una sostenibilidad de las empresas a largo plazo. Lo de hoy va a ser un discurso crítico, sí, es un discurso crítico, es un conjunto incluso de autocrítica vehemente, pero sin ánimo de utilizar un tono de suficiencia paternalista o condescendiente. También quiero decir que es un mensaje de optimismo, es un mensaje de esperanza y es un llamamiento, yo diría incluso un llamamiento desesperado, incluso un poco angustioso, para trabajar todos, unirnos todos, para intentar crear un futuro en común, esperanzador, para todas y para todos. En Ferrer, sí, estoy mirando para atrás y lo tengo aquí, ya me lo he dicho 5 veces, pero no sé. En Ferrer, este activismo que buscamos 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, responde a esta toma de conciencia profunda, real, de las consecuencias nefastas de todo este medio siglo de capitalismo salvaje, de neoliberalismo depredador. Responde a esta toma de conciencia de que la situación es insostenible y de este grado de indignación, de ira vehemente y muchas veces incluso de angustia existencial que nos invade y que, insisto, nos lleva a operar, a actuar, a dar una razón de ser a la compañía de acuerdo con todos estos principios y estas reflexiones que voy a compartir con vosotros. Empiezo haciendo una referencia a Howard Zinn. Howard Zinn es un historiador americano, publicó en 1980 A People's History of the United States, la otra historia de Estados Unidos, que realmente fue una revolución cuando se publicó en su momento, porque ayudó a la toma de conciencia de toda una generación. Por primera vez, alguien escribía desde el rigor académico una historia de Estados Unidos, pero no de arriba a abajo, sino de abajo arriba. No centrado en los grandes nombres de éxito que han jalonado el American Dream, whatever it means, sino centrado en la clase trabajadora pobre, en los americanos, los nativos americanos, en los afroamericanos, en los jornaleros inmigrantes. Fue realmente en las mujeres también. O sea, hay un momento que dice en el libro, un libro, yo recuerdo que este libro me lo recomendó, me lo envió hace muchos años, Josep Vilarasau, ¿sabéis? Pues era el primo hermano de mi padre y una persona con la que siempre nos ha unido una extraordinaria relación. Y hay un momento que dice literalmente en el libro, la historia de cualquier país disimula terribles conflictos de intereses entre conquistadores y conquistados,
entre amos y esclavos, entre capitalistas y trabajadores, entre dominadores y dominados. Y lo que viene a representar este libro, por tanto, en última instancia, es the dark side de la historia de Estados Unidos, la cara oculta de Estados Unidos. Y si utilizo esta analogía, este paralelismo, es porque en esta primera parte, en esta primera fase, lo que voy a hacer es una pequeña descripción de esta cara oculta del capitalismo. ¿Por qué esta cara oculta del capitalismo? Todos hemos hablado, hemos estado hablando de los inputs que uno va recibiendo, de do better, do no sé qué, 1.000 millones de cosas, 1.000 millones de historias y de reflexiones y de lecturas y de experiencias que todo el mundo va viviendo. Pero hay un momento determinado en el que realmente algo provoca un clic en tu ser, algo que te transforma, igual que Howard Zinn fue la toma de conciencia para toda una generación de cuál era la realidad que realmente existía la historia de Estados Unidos. Hay un momento determinado en el que haces un clic. Para mí, personalmente, este clic llegó hace, pues ahora 18 años, leyendo la obra de Russell Mockeberg, Corporate Crime and Violence, The Big Business Power and the Abuse of the Public Trust, una obra imprescindible. Es decir, claro que es como que historia, ¿no? Ya sabemos que hay hambre en el mundo, pero hay un momento determinado en el que tomas conciencia de las cosas. Pues cuando yo, al leer este libro, después de muchos años, cuando el proceso, obviamente, ya tiene que haber una predisposición, tiene que haber una porosidad a estas cuestiones, pero hay un momento en el que dices, bueno, ¿esto realmente es la historia del capitalismo? Pues ahí es donde dices, vamos a hacer todo lo posible, a nivel privado, a nivel de empresa, allá donde puedas, para, como he dicho al principio, realmente desvivirte por crear, por empoderar a las personas, por crear igualdad de oportunidades y por intentar luchar, por muy grandilocuente que sea, pero es así, por una sociedad mucho más equitativa y mucho más justa, ¿no? El capitalismo, teóricamente, nace en 1776 con la obra de Adam Smith, The Wealth of Nations, de muchos atrás. Y defendía que, en última instancia, defiende el libre comercio, libre mercado, libre empresa, todos lo conocemos perfectamente. Y la premisa de base era, tú potencia el interés individual, la iniciativa individual, y esto de forma natural conducirá al bien común. Esto era el principio un poco del capitalismo en su momento. El problema es que esta visión, que podía tener obviamente su razón de ser, ha acabado convirtiéndose en lo que ha dado título un poco a estas reflexiones, en un capitalismo salvaje, un neoliberalismo depredador, en el que demasiadas ocasiones a lo largo de la historia la empresa ha antepuesto el beneficio económico a corto plazo por encima del interés general, por encima de la salud de las personas, por encima de la vida de las personas, por encima del medio ambiente, con consecuencias nefastas para el conjunto de la humanidad, como explicaremos a continuación. Él utiliza de forma muy acertada Profit over People, título que hemos dicho, Private Profit over Social Benefit, el beneficio por encima de todo, el beneficio es lo único que cuenta. Obviamente yo no voy a negar, a ello nos dedicamos, y muchos de los aquí presentes, a intentar crear progreso económico y social. Y es indudable que a lo largo de la historia, el empresario y las empresas han contribuido a generar riqueza, han contribuido a generar puestos de trabajo, han contribuido a generar cohesión social. Y por tanto han contribuido a este progreso socioeconómico que tantas veces defendemos. Pero hay que saber entonar un mea culpa. Hay que saber entonar un mea culpa y ser conscientes que en demasiadas ocasiones, esta reflexión en el fondo la acabo de hacer, ahondo en ella, demasiadas ocasiones a lo largo de la historia el empresario se ha obsesionado y ha dado prioridad absoluta al beneficio económico a corto plazo por encima de las cuestiones que acabo de hablar, de la vida de las personas, de la salud de las personas,
del medio ambiente y de las múltiples consecuencias nefastas que todo ello tiene a nivel global. Y esto ha afectado a todos los sectores de la economía históricamente, a todos. Podríamos estar aquí todo el día, todo el fin de semana, toda la semana, hablando de cómo se ha hecho una abuse of the public trust, de este corporate crime and violence. Me voy a ceñir en algunos casos porque de los muchos, bueno, al final tienes que ir seleccionando, son aquellos que quizá históricamente han tenido más impacto y son aquellos en los que realmente se permite establecer el nexo entre degradación medioambiental, entre desigualdades socioeconómicas, porque es todo un conjunto de elementos que están simbiotizados, son interdependientes y se retroalimentan negativamente entre todos ellos, ¿no? Empecemos, por ejemplo, con el mundo de la slavery. O sea, hoy en día, desde nuestra pequeña burbuja en la que estamos encapsulados, no somos conscientes de que sigue existiendo slavery en el siglo XXI. Las estadísticas, esto es una estadística 2016, pero es igual, 2018, hay bien cifras, es difícil de valorar, porque aparte hay una parte importante de la estadística que responde al forced marriage, ¿no? Las mujeres que se ven forzadas en el marriage, en el matrimonio, y que también forma parte de la estadística. Pero yo me quiero centrar más en la cuestión del modern slavery en el labor work. ¿Y con qué caso concreto? O sea, de entrada, tomemos conciencia. Tomemos conciencia, aquí estamos hablando de 40. Puedes encontrar cifras de 45, es difícil de calcular. Estamos hablando de 40, 45 millones de personas, la población de España, dedicada a la modern slavery. Entonces, claro, concretamente en el campo de trabajo, las últimas estadísticas de Allianz, qué tonto soy, pero si lo tengo aquí, a ver si voy a hacer el cambio de chip ya de una vez. Allianz 87, estamos hablando de 21 millones de personas, es igual, 20, 21, 23, 24, 25, la esencia es esta, el orden de magnitud es este, ¿de acuerdo? ¿Y dónde me lleva esto? ¿Dónde me lleva? Hablemos de la revolución tecnológica. Cuando alguien ve que Apple lanza su nuevo superteléfono, o su nuevo iPhone, o su nuevo iPad, o lo que sea, y ves la exaltación de la gente haciendo colas durante horas, y el primero que lo consigue es una especie de pequeño éxito y ya está contento para durante muchísimo tiempo, todo emocionado, ¿no? No sé si cuando se hacen estas cosas uno es consciente de la esclavitud literal que hay detrás de estos 21 millones de personas, muchos de ellos trabajando en el campo de la electrónica. Foxconn, lo que sí que tengo que hacer es aquí, ¿no? Porque si no se ve, ¿no? A ver, si marco aquí no se ve, ¿verdad? No sé. Foxconn es el mayor subcontractante de productos tecnológicos en el mundo. Ellos originalmente estaban en... Joder, no sé cómo hacerlo esto porque tengo que ir esto así. En Shenzhen. Bueno, tienen fábricas por todo el mundo. Es el mayor subcontractante del mundo de productos tecnológicos. Y la principal fábrica la tienen en el sudeste de China, en Shenzhen. ¿Alguien conoce? Ahí viven hacinados, lo que era un pueblo de pescadores, viven hacinados aproximadamente 500.000 de trabajadores. Hoy, a día de hoy, lo que era un pueblo de pescadores. ¿Alguien sabe cuáles eran las características físicas principales de los edificios donde dormían? Porque obviamente eran auténticas colonias donde estaban trabajando y viviendo. ¿Alguien sabe cuál era la característica principal de estos sitios donde vivían? Afortunadamente se consiguió fotografiar después de la denuncia, antes de que pudiesen sacarlas. Son las redes amarillas que estaban en la base de todos los edificios para prevenir los suicidios de las personas que trabajaban dentro de las grandes fábricas de Foxconn. Claro, yo no quiero aquí hacer crítica, me es igual, es que me es igual. Es decir, he quitado eso. Pero cuando yo leo en una empresa de negocios que publicita tranquilamente, impunemente, dice, claro, si ves aquí más de 650 millones de smartphones vendidos, eres de los nuestros, es que tenemos un problema. O sea, tenemos un problema muy serio.
Si alguien ve, y como publicidad, como empresa de negocio, no, mira, oye, tú ves aquí 600 millones, 50 millones de smartphones vendidos y no ves todo lo que hay detrás de contaminación atmosférica, de generación de residuos, de esclavitud en el siglo XXI, pues tenemos un problema. Tenemos un problema muy serio y tenemos una visión totalmente distorsionada de lo que es la realidad de la sociedad hoy en día y de una cuestión clave, de nuestra responsabilidad como consumidores, porque una gran parte de las reflexiones de hoy van a ir centradas obviamente en el mundo de la empresa, pero al final no podemos dejar de apelar a la responsabilidad que tenemos como consumidores, obviamente. Otro caso, este concretamente lo voy a plantear sencillamente porque es la mayor tragedia industrial de la historia, que cumple ahora ya casi 40 años, que es el caso de Bhopal, supongo que todos conocéis. Otro caso clarísimo en el que se antepuso los beneficios por encima de la seguridad. Y provocó, en el caso de Union Carbide, la gran fábrica de isocianato de metilo, que era fundamental para fabricar pesticidas, insecticidas, en la India. Es el mayor accidente industrial de la historia. Murieron 20.000, 30.000 personas, las cifras son imposibles de evaluar, 150.000, 200.000 heridos, imposible de traducir, por la propia fuga de isocianato de metilo, pero además, y este es uno de los grandes dramas de Bhopal, es que la tragedia sigue viva hoy en día, porque todo aquel producto, el isocianato de metilo y derivados, provocó auténticos trastornos neurológicos que se transmitieron a segundas generaciones, sin hablar de toda la gente que quedó obviamente lisiada, de todos los problemas mentales, psiquiátricos que se generaron, y lo que es terrible, el hecho de que nunca, jamás, nadie asumió ninguna responsabilidad. Y sigue a día de hoy nadie sin asumir responsabilidad de esta cuestión, porque en 1999 Union Carbide fue comprado por Dow Chemicals y nadie jamás ha querido hacerse cargo de este desastre humanitario y medioambiental. Ya no es solo las personas, sino que todas las aguas subterráneas están totalmente contaminadas, que hacen inviable la vida. Los casos de cáncer están disparados en aquella zona, pero obviamente pues una población inmensa no puede coger y mudarse de cualquier manera a otra parte del mundo, ¿no? Esto es ahora, quiere decir que la última sentencia fue hace un par de años. O sea, esto no estamos hablando de esto es absolutamente vigente hoy en día. Nunca nadie ha asumido la responsabilidad por la tragedia de Bhopal. Otro caso, de los muchos, podríamos estar aquí muchísimas horas. Sabéis, si me permitís, nos tuteamos, ¿sabéis cuál es la ciudad del mundo que tenía el sistema de transporte? Que se está hablando siempre de estas cuestiones en todos sitios, en Barcelona también, es uno de los principales debates del futuro de Barcelona. ¿Cuál es la ciudad del mundo que tenía el sistema de transporte público urbano eléctrico más avanzado del mundo? En los años 20, 30, hace un siglo. Los Ángeles. Los Ángeles tenía con Pacific Electric el sistema de transporte público, urbano, eléctrico más desarrollado del mundo. Unía Los Ángeles con todos los condados de los alrededores. Efectivamente, no era rentable, pero es que los servicios públicos no tienen que ser rentables, tienen que estar bien gestionados en un servicio público. Se tiene que garantizar que bien estén gestionados, no tiene por qué ser rentable. En todo caso, una vez más, explota este capitalismo, este neoliberalismo, la presión de la industria del petróleo, la industria del automóvil, la industria de los neumáticos, que consiguieron aniquilar completamente la existencia de Pacific Electric, que era perfectamente viable, revolucionario en su época, y hoy, ¿qué es Los Ángeles? Una de las ciudades más contaminadas del mundo. Ya sabéis que la contaminación atmosférica, partículas en suspensión, PM10, PM2,5, monóxido de carbono, óxido nitroso, óxido de azufre, tienen enormes consecuencias sanitarias. No hace falta que os lo explique a estas alturas. Incluso, hace 3 años, la OMS catalogó la contaminación atmosférica grupo A1 cancerígeno, es decir, cancérigène avéré, es decir, cancerígeno demostrado perfectamente. Más allá de los temas
cardiovasculares, pulmonares, accidentes vasculares cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la realidad de lo que es hoy Los Ángeles, pero no solo Los Ángeles, muchas otras ciudades en el mundo. Todos sabemos y somos conscientes de las enormes consecuencias sanitarias que la contaminación atmosférica tiene. ¿Y cuál es una de las ciudades más contaminadas de Europa? Barcelona. Nuestra querida Barcelona. Cuando estamos inmersos en ella, quizá muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando vienes desde fuera ves perfectamente esta capa de contaminación atmosférica. The Invisible Killer. Muchas veces yo cuando veo a la gente correr tranquilamente en la diagonal y todas estas historias, dices, pon en la balanza los beneficios cardiovasculares con respecto a toda la inhalación de PM10, monóxido de carbono. Yo creo que si lo pusieras en la balanza seguramente sería mejor quedarse en casa. Yo recuerdo muchos años que a Trías le dije, oye, Trías, ¿no estaría bien poner anuncios en el medio de la ciudad anunciando, oiga, no salga a correr, que no es bueno para su salud? Digo, no, crearíamos alarma social. Vale, perfecto. Muy bien. Ya que estamos hablando del tema del transporte y del poder de los lobbies industriales del petróleo, del automóvil y compañía, hace años leí un libro maravilloso de Alan Weisman, The World Without Us, donde se denuncia una vez más esta visión neoimperialista, neocolonialista permanente que tenemos siempre del mundo, de analizar el mundo desde la perspectiva de nuestro progreso, sin tomar en consideración las consecuencias nefastas que muchas veces este progreso tiene para civilizaciones y sociedades enteras, más allá de nosotros. Y a partir de Alan Weisman descubrí la existencia de los indios záparas. Los indios záparas es una de las principales tribus, una de las principales tribus que viven en la frontera entre Ecuador y Perú, en el Amazonas, una tribu en perfecto equilibrio con sus ecosistemas. Y de repente, a principios del siglo XX, bueno, sin enterarse ellos de nada, pues hay una revolución industrial en el gran y superior y progresista y revolucionado tecnológicamente Occidente. ¿Cuál es? En 1904, Henry Ford lanza el modelo T, que revolucionó la industria del automóvil, la revolucionó. Empieza a construir en el 98, se lanza al mercado en 1908 y 6 años más tarde, en 1914, ya había conseguido el 48% del mercado mundial de automóvil. Salen todas las empresas libres de gestión, tal, Henry Ford, la revolución del automóvil, todo maravilloso. Pero ¿qué consecuencias tuvo? El rubber boom, la explosión del caucho, del látex, que era imprescindible para poder garantizar la construcción de los automóviles y esta revolución social y de progreso tecnológico que conseguimos para Occidente. ¿Y qué incidencia tuvo esto para los záparas? Su aniquilación, literalmente. Ellos, encadenados a los árboles durante años, décadas, para extraer 24 horas al día el caucho, y las mujeres, que fueron básicamente aniquiladas, violadas, mujeres y niñas, hoy se dedican, con unos terribles problemas de alcoholismo, básicamente todo el día a masticar mandioca. Porque la mandioca, cuando la masticas, la degradas y con la saliva formas diastasa. Y con la diastasa obtienes alcohol. Problemas de alcoholización terribles. Una población que pre-Ford estaba en las 200.000 personas. A día de hoy, las últimas estimaciones es que quedan aparte apenas 350 záparas en esta frontera entre Ecuador y Perú, ¿no? Esta es the dark side of capitalism. Hablemos de otra pandemia y establezcamos este nexo que no tenemos que olvidar nunca entre
crisis socioeconómica, neoprofit, y las desigualdades socioeconómicas, que es una permanente, que marca siempre esta visión neocolonialista, neoimperialista. ¿Cuál es una de las principales pandemias a las que nos enfrentamos hoy en día? No hablo del COVID, de la coronavirus. ¿Cuál es otra gran pandemia intrínsecamente relacionada con las desigualdades socioeconómicas? El hambre, ahora llegaremos al hambre. Las pasaremos todas, desgraciadamente. La obesidad. La pandemia de obesidad es una de las grandes pandemias del siglo XXI, intrínsecamente relacionada también con las desigualdades socioeconómicas. No hace falta que explique tampoco cuáles son las condiciones sanitarias desde el punto de vista de osteoartritis, diabetes, accidentes vasculares cerebrales, cardiovasculares y, por descontado, también cáncer, que es una correlación que muchas veces la gente olvida, aunque está perfectamente demostrado determinados tipos de cáncer. Y con una correlación evidente, porque cuanto mayor es la capacidad socioeconómica, cuanto menor es la capacidad adquisitiva de las personas, fruto del processed food, de la comida industrial, la correlación con el sobrepeso y la obesidad está mucho más marcada. ¿De acuerdo? Con toda esta discusión de la comida ecológica, toda esta cuestión está muy bien, pero seamos conscientes que hay centenares de millones de personas en el mundo que no la pueden garantizar. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Y cuál es el nexo, una vez más, con este private profit over social benefit? Michael Moss, el periodista que ganó el premio Pulitzer por esta investigación, demostró perfectamente, a través de Salt, Sugar and Fat, cómo la industria agroalimentaria, históricamente, teniendo toda la evidencia científica, ha antepuesto el masificar el processed food y sus ventas, siendo conscientes de las nefastas consecuencias sanitarias que todo esto tiene. Porque la combinación de salt, de sugar y de fat, sal, de azúcar y de grasa en el processed food está científicamente demostrado mediante resonancia magnética nuclear el grado de adicción que provocan. Este famoso eslogan que en tantas empresas y estudios y escuelas de negocio de «a que no puedes comerte solo una», es un desastre de consecuencias sanitarias insospechadas. E insisto, ellos monitorizan perfectamente combinación de salt, sugar and fat para generar literalmente el máximo grado de adicción en el consumidor. El Washington Post fue muy claro en ese sentido. Si alguien ha tenido alguna vez alguna duda sobre cuál es la complicidad de la industria agroalimentaria en la epidemia de obesidad con las terribles consecuencias sanitarias que tiene, que lea este libro. Otra pregunta. ¿Cuál es el artefacto más mortífero del siglo XX? ¿Cuál? El móvil. Es un candidato. Y aparte de este, más mortífero, mucho más mortífero. El tabaco. El libro de Robert Proctor es harto explícito, The Golden Holocaust. Se estima que en el siglo XX han muerto más de 100 millones de personas fruto del tabaco. Y este seguramente es el caso más extremo de private profit over social benefit por estos 100 millones de muertes en el mundo. La evidencia estadística que no científica de la correlación entre tabaco y cáncer empieza a explotar en Estados Unidos en los años 40, hace 80 años. Ahí ya la situación era prácticamente inapelable. La correlación científica que demuestra la correlación entre tabaco y cáncer empieza a acumularse de forma implacable a partir de los años 50. Ahí es donde la industria del tabaco ve clarísimamente que tenemos que generar duda en el consumidor, tenemos que generar confusión, escepticismo, denial, para de alguna forma poder anteponer el profit over people. Y ahí es donde el mismo Robert Proctor, que es profesor catedrático de Historia de la Ciencia en Stanford. Voy a ir a hablar con él, tu vieja. Publicó Agnotología. Es una asignatura que alguien puede leer. O sea, es una asignatura que se da en Stanford hoy en día. Agnotología define
toda la incultura, desconocimiento, confusión que se genera en el seno de la sociedad, fruto de la información científica falsa o tergiversada, todo financiado por los grandes lobbies empresariales. Es una asignatura, el libro es maravilloso. Y esa es una asignatura que hoy en día está vigente en Stanford y se puede dar tranquilamente por el profesor Proctor, que ha sido y que ha tenido como principal exponente la siniestra Golden Holocaust, el tema del tabaco, y que todos conocemos perfectamente cuál es la otra de los dos grandes escepticismos o denial que existen en el mundo, el del tabaco durante muchos años. Ahora ya, lo más siniestro de la industria del tabaco es terrible. Lo más siniestro es que durante muchos años intentaron negar la evidencia, pero es que ahora han llegado a la victoria última, y es que ahora ya no discuten la evidencia. Pero es tan evidente que ya no tiene noticia, es la victoria última del capitalismo. Perfecto. Denuncias una situación sociosanitaria de máxima relevancia mundial, de máxima gravedad, y ya han conseguido que no se hable de ello. La situación es dantesca. ¿Y cuál es el otro gran denial que existe, obviamente? No, ¿el? Podría ser, no. El escepticismo, el climatoescepticismo. Los dos grandes lobbies que históricamente han incentivado las cuestiones del escepticismo, uno ha sido el tema del tabaco, y los dos grandes sectores, lobbies, que más denuncia Robert Proctor es la industria del tabaco y la industria del petróleo, ¿no? Y para que después no nos puedan acusar, porque algunos de nosotros somos de la industria químico-farmacéutica, que has hablado de todo, pero no has hablado de la industria químico-farmacéutica. Obviamente, quien este libro de culpa que tire la primera piedra, por descontado. ¿Cuál es la gran crisis sanitaria que existe hoy en día en Estados Unidos? Hay una crisis sanitaria de primera magnitud, de una gravedad extrema, que es la adicción a los opioides. Hace 30 años, Purdue Pharma lanza el Oxycontin, que es un antiálgico derivado del opio, que ha acabado creando una pandemia nacional de proporciones siderales en Estados Unidos, dado que se creó un mercado, acabó creándose un mercado paralelo porque acababa siendo inaccesible el Oxycontin. La explosión de adicción a la heroína en Estados Unidos, en absolutamente todas las ciudades, aparte de este tráfico de heroína mexicano que viene en pequeños grupúsculos totalmente incontrolable, ha provocado que hoy en día mueran 136 personas cada día fruto de su adicción a los opioides, tanto los de prescripción médica, Oxycontin, como de aquellos que no se lo pueden pagar y tienen que recurrir a la heroína. Esto es, uno se pasea por Pensilvania, se pasea mucho por la zona del Rust Belt, de los Appalachians, Midwest, y es una auténtica epidemia de proporciones siderales. Y si alguien tiene alguna duda, puede leer perfectamente el libro de Dreamland, que ganó de Sam Quinones, que ganó el National Book Award, un documento demoledor sobre la explosión de esta pandemia en Estados Unidos, y el gran Patrick Radcliffe, que muchos de vosotros conoceréis ya porque escribió No digas nada, sobre la tragedia de Lira en Irlanda, y que hace cosa de medio año, ha publicado The Empire of Pain, The Secret History of the Sackler Dynasty. ¿Por qué Sackler? Porque Sackler son los propietarios fundadores de Purdue Pharma, uno de los grandes conglomerados industriales, una de las grandes fortunas de Estados Unidos. La crisis es de tal magnitud que obviamente hoy en día los Sacklers son unos auténticos apestados y parias en la sociedad americana. Ya no quieren saber nada. Han sido siempre grandes filántropos de grandes instituciones, de Ivy League, absolutamente de todo, y están retirando los fondos. Hola, soy Luis Sackler, os quiero dar $100 millones. No quiero tus $100 millones, no os quiero absolutamente para nada. Esta es la situación, fruto, una vez más, de este private profit over social benefit que tanto les ha marcado durante todo este tiempo. Todo este corporate crime, todo este abuse of the public trust es insostenible. Moralmente es insostenible.
Entonces, a partir de aquí, bueno, puedo ir leyendo todos estos casos y decir, sí, oye, tú, qué drama, tal, no sé qué. Venga, y sigamos con nuestra vida en el día a día. O realmente llega un momento en el que, como he dicho antes, pues provoca una angustia existencial. Y moralmente empiezas a tener un dilema, con el paso de los años, cada vez más marcado, que condiciona, como digo, la existencia vital de las personas, en mi caso, y muchas personas en Ferrer. Dices, pues es que hay que hacer todo lo posible por alejarnos de estos principios y por relacionarnos de forma éticamente irreprochable con la sociedad. Y una otra cuestión también que es importante, y es una de las reflexiones que decía en el pequeño texto introductorio, por el propio interés de la compañía, por este self-interest properly understood que siempre decía Alexis de Tocqueville. Cuando en Estados Unidos hoy en día se presenta, y esta estadística que os voy a pasar ahora es de hace medio año, tú preguntas a los estadounidenses qué es la primera palabra que aflora para describir a las corporaciones. Dice, what is the first word you think about when you talk about a corporation? ¿Qué es lo primero que hablas cuando hablas de una corporación, de una empresa? ¿Sabéis qué palabra aflora? Money podría ser, profit podría ser, pero peor. Peor. ¿Cuál? Pride. Orgullo. Crime podría ser, pero ya aparece por aquí. Sí, crime. Bueno. Greed. Greed. Tú preguntas hoy en día, la principal es el Corporate Perception Indicator de Estados Unidos, que es el más fiable. La primera palabra que aflora dice, describe one word. What's the first word that pops up in your mind cuando hablas de una compañía? Greed. Greed. Esta es la primera persona que aparece. Y más allá de que toda esta situación es insostenible, hay una cuestión todavía clave, y es que en este private profit over social benefit totalmente desmadrado, la empresa tiene que liderar la transformación hacia la cuestión más trascendental de nuestro tiempo, el mayor reto al cual se enfrenta la humanidad, que es el cambio climático. Dentro de toda esta ética de los negocios, el liderazgo empresarial en la transformación hacia un mundo sostenible desde el punto de vista medioambiental es el gran motor del cambio de este people over profit que nosotros reclamamos desde hace tantos y tantos y tantos años. Y la primera cuestión, primerísima, porque yo creo que una cuestión clave en estas historias, y en el TEC muchas veces lo comentamos, es cómo desabstractalizar estas cuestiones. El cambio climático, claro, nosotros como vivimos encapsulados en nuestra pequeña sociedad, el cambio climático, sí, mira cuánto se muere, mira qué calor hace, mira la crecida de las aguas, mira los incendios en California, no sé qué. Vivimos totalmente aislados de esta realidad, creyendo que it will not come back to haunt us. It will come back to haunt us. La primera cuestión clave es que no es una cuestión de save the planet. Si nosotros vamos con el mensaje de buenismo de save the planet no sirve absolutamente para nada, save the planet. Aparte, el problema no lo tiene el planeta Tierra, porque el planeta Tierra es perfectamente regenerativo. Tiene una capacidad de regeneración biológica infinita, con lo cual el problema, la planeta no tiene ningún problema, ninguno. El problema lo tenemos los humanos. Porque la subsistencia de los humanos en la Tierra depende de los servicios de los ecosistemas, depende de todo aquello que la naturaleza nos ofrece de forma totalmente gratuita y con una eficiencia insuperable. El aire que respiramos, fruto de la fotosíntesis, cogen las partículas de CO2, PAMP y O2, es el aire que respiramos. Esta misma fotosíntesis a través de las plantas y también de los mares, es lo que garantiza la lucha contra el cambio climático a través de la absorción de CO2. La purificación del agua que respiramos, la alimentación, el 40%, obviamente podríamos pensar, sí, claro, los animales, los peces, no. Aparte de esto, los polinizadores, los insectos polinizadores son responsables del 40% de la producción agrícola mundial. El Colony Collapse Disorder y todas las consecuencias que tiene sobre las abejas
condiciona totalmente la subsistencia del ser humano en la Tierra. Las contribuciones, y muchos de los que estáis en el campo químico farmacéutico lo sabéis, las contribuciones de la naturaleza al campo de la medicina han sido fundamentales. Han sido fundamentales. Y después hay una cuestión clave, que es sencillamente el bienestar psíquico y físico que aporta el contacto con la naturaleza. Es una cosa perfectamente demostrada, que es la biofilia. Fijaos que siempre donde la gente intenta irse el fin de semana, o cuando reserva una habitación en un hotel, lo primero que busca es vistas. ¿Qué prefieres, las vistas del edificio de enfrente o vistas de naturaleza? Es una conexión congénita con la naturaleza que aporta bienestar psíquico y físico, y está perfectamente demostrado. De hecho, a través de las fundaciones, uno de los grandes proyectos que defendemos son las grandes ciudades biofílicas del futuro, que es la única forma en la que se puede garantizar la supervivencia y la resiliencia de las ciudades en el futuro, considerando que el 80% de la población mundial en apenas 20 años vivirá en las ciudades. Pero esto es lo siguiente. ¿Por qué hablamos de cambio climático? Sigamos desabstractalizando esta historia del cambio climático que parece que no nos afecte. Ante todo es una cuestión de justicia social. Volvemos a lo mismo de siempre, más allá de hasta qué punto nos afecta o no directamente, uno toma conciencia de las cuestiones, le afecta emocionalmente y dice, es que no puede ser, es que moral y éticamente es insoportable, es insostenible, pues vamos a cambiarlo. Entonces, el cambio climático por encima de todo es una cuestión de justicia social, con lo cual no deberíamos hablar de cambio climático, deberíamos hablar de climate justice, de justicia climática. ¿Y por qué de justicia climática? Porque los principales emisores de CO2 es el mundo desarrollado. Somos nosotros con nuestro modelo de consumo insostenible. Y aquellos que más padecen las consecuencias del cambio climático son los países del sur, son los países menos desarrollados, son aquellos que de largo menos han contribuido al cambio climático, a la crisis climática, y que más vulnerables son a ello. Con lo cual, hablar de degradación medioambiental implica hablar sobre todo de justicia social, de fucking justicia social, que es un tema clave en el que todos deberíamos implicarnos. Y hay otra cuestión clave también, hunger. El hambre en el mundo está intrínsecamente relacionado con el cambio climático, porque cuando hay extremos de sequía, de ecosistemas en desertificación, las tierras dejan de ser fértiles, hay inmensas regiones en el mundo, centenares de millones de personas en el mundo que dependen esencialmente de los cultivos, de la ganadería, de la pesca, de los bosques. Y la aniquilación, fruto de toda esta degradación medioambiental, provoca, y se ilustra perfectamente porque los países que tienen un grado de vulnerabilidad al cambio climático mucho más elevado son aquellas que más tienen que hacer frente al problema del hambre en el mundo. Con lo cual, cambio climático es una cuestión de social justice, climate justice, es una cuestión de hambre en el mundo. Nosotros aquí ahora hemos subido aquí, han sobrado no sé cuántos curas, están buenísimos, los croissants y los cafés y tal, pero nos permitimos el lujo tranquilamente de los desechos alimentarios. Hoy en día, a pesar de que sea difícil de creer, el hambre en el mundo vuelve a crecer. El hambre en el mundo vuelve a crecer. Podríamos hablar obviamente de un problema de logística, porque hay producción alimentaria suficiente para garantizar 8.000, 9.000 y 10.000 millones de personas, por descontado. Pero la realidad hoy es que fruto de esta degradación medioambiental de los ecosistemas, el hambre en el mundo vuelve a ser y vuelve al alza, a pesar de todo el progreso científico, sociológico, tecnológico de Occidente, el hambre sigue subiendo. Y el tercer, podríamos estar hablando de muchas más horas de esta cuestión, pero hay otra cuestión que es el gran reto al cual se enfrenta Europa. Esto ya de entrada es una cuestión ética, es una cuestión moral, es una cuestión de compromiso, de toma de conciencia, pero es que aparte es una cuestión de interés propio. Antes he hablado de self-interest properly understood. ¿Y cuál es el gran reto al que se enfrenta Europa? ¿Cuál es el gran reto al que se enfrenta Europa? La cuestión de la inmigración. La inmigración está intrínsecamente relacionada con la degradación medioambiental, porque hay centenares de millones de personas en el mundo que dependen de ecosistemas que están totalmente colapsados. Ya no hablemos de puramente la agricultura, hablemos de los conflictos bélicos. La guerra de Siria es totalmente imposible de entender sin la degradación medioambiental del noreste del país, que es el gran granero del país.
Con lo cual, estamos hablando, estas estadísticas son muy oscilantes y difíciles, porque estas estadísticas en el fondo, es cuando hablan de 170 millones de personas en unos pocos años, yo tengo estadísticas de 140 millones de personas, depende hasta qué punto incluyes o no incluyes los conflictos bélicos y todas las derivadas del cambio climático. Pero estamos hablando de tranquilamente 150 o 200 millones de desplazados climáticos en 2050, 200 millones. 200 millones. ¿Cuántos habitantes hay en España? ¿40? ¿45? De repente, mira, vámonos todos, 5 Españas juntitas, bueno, ahora vamos a ver dónde vamos a vivir. Esta es la realidad. Si alguien tiene alguna duda de estas cuestiones, Harald Welzer, que es uno de los grandes sociólogos más influyentes de Estados Unidos, ya publicó hace años Climate Wars y demuestra cómo, fruto de todas estas consecuencias de la crisis climática, la gente va a matar. Y los grandes conflictos bélicos van a estar derivados precisamente de estas cuestiones relacionadas con la escasez de recursos, con el agua y con todas las consecuencias de estas cuestiones medioambientales. Aparte de Harald Welzer, está el gran Jared Diamond. Sé que muchos de vosotros habéis leído una obra totalmente fascinante que se llama Gone, Germs and Steel, que es el libro clave fundamental para entender el mundo en el que vivimos y cómo hemos conseguido llegar hasta aquí. Pero es que unos años después de producir, de editar, de escribir esta mind-blowing, que realmente intelectualmente dice, pero ¿cómo puede un tío llegar a este grado de desarrollo intelectual y hacer este tipo de estudios geopolíticos mundiales de esta forma? Sacó Collapse. Y en Collapse demuestra hasta la saciedad cómo todas las grandes sociedades de la historia, directa o indirectamente, han llegado al colapso fruto de la degradación medioambiental. Directa o indirectamente, mayas, incas, romanos, griegos, todas las grandes civilizaciones, directa o indirectamente, han tenido que hacer frente a degradaciones medioambientales que acaban y han acabado provocando su colapso como sociedades. Y acabo esta primera parte, bueno, esta península, falta poquito, os lo prometo. Muchas veces utilizamos en el texto que dice, it will come back to haunt you, ¿no? ¿Qué es lo que ha vuelto esta destrucción de la biodiversidad? Os veo a todos y pienso en ello. Llevamos todos mascarilla. ¿Y cuál es la gran pandemia? El coronavirus. La evidencia científica es indiscutible. Hemos destruido los hábitats naturales de los reservorios del virus. Estamos hablando de... me encanta, en el fondo es un drama, pero nos va bien para tomar conciencia de que en este mundo globalizado nadie se escapa a la cuestión. Cuando tú destrozas los ecosistemas donde están los grandes reservorios de los grandes virus, del 60 al 70% de las epidemias a nivel mundial son zoonosis. Las zoonosis son aquellas epidemias que tienen origen animal y pasan a los hombres. El 60 al 70% de las epidemias históricamente han sido zoonosis. Las pandemias casi el 100%. Pero quedémonos con este 60-70%. El coronavirus es exactamente lo mismo. Tú destrozas los ecosistemas que son los hábitats naturales de estos animales. Pensemos sobre todo en murciélagos y roedores, que son grandes reservorios del virus. Al destruir sus ecosistemas, ¿qué hacen? Viven cada vez más cerca de los humanos, con lo cual la interacción, el contacto es cada vez más próximo. Además, como se destruye la biodiversidad, la carga vírica se centra en animales que son cada vez más resistentes, con lo cual la capacidad de transmisión zoonótica de los supervivientes es cada vez mayor. Y estos animales, vuelvo a pensar, roedores, murciélagos, son ultra resistentes a los virus y además microorganismos y viven infiltrados en los intersticios donde los humanos vivimos. Y ahí es donde explota la tragedia. Aparte, en un mundo globalizado, gracias a los combustibles fósiles que nos permite viajar por todo el mundo y que maximizas la interacción entre todos. Con lo cual, esto es un drama, pero si no analizas, tantos años diciendo, estas cuestiones van a acabar volviendo a nosotros, el coronavirus es el caso más dramático de cómo nadie se va a escapar al desastre ecológico y al colapso socioeconómico derivado de este neoliberalismo depredador.
He hablado repetidas veces de las desigualdades socioeconómicas que explica todo esto, cuando he hablado de la obesidad y cuando he hablado de muchas otras cuestiones hoy. Esta idea, y esto es una de las principales consecuencias de este private profit over social benefit, las desigualdades socioeconómicas extremas. Cada vez más estamos inmersos, o el mundo se divide entre este concepto de islands of wealth within oceans of poverty. Y esta situación, creer que vamos a poder aislarnos de estas desigualdades socioeconómicas extremas, es una auténtica falacia. Es un delirio totalmente alejado de la realidad. Esta foto famosa de Tuca Vieira, que explica, ¿ves? Es dramático, ¿no ves las pistas de tenis? Esto es en Sao Paulo, ¿no? No hay región en el mundo donde los extremos de desigualdad socioeconómica sean más extremos que Latinoamérica. Y ahí es donde vemos realmente cuáles son las consecuencias de todo este neoliberalismo depredador, de este capitalismo que lleva a este extremo las desigualdades socioeconómicas. Creer que vamos a poder aislarnos en nuestra casita de la Cerdaña, en nuestra casita en la Costa Brava, no sé qué, no, y cuando llegue la revolución, no te preocupes, ahora pondremos... No, es imposible escapar a las revueltas sociales. Y el caso de Latinoamérica es el caso, como digo, más flagrante en este sentido. ¿En qué pensamos todos inmediatamente? Obviamente, hay una cuestión clave que no hay que olvidar, y es que en última instancia, equal societies es infinitamente mejor para todos, porque las sociedades profundamente desiguales, equality is better for everyone. Esta es la primera cuestión. Equality is better for everyone. Está perfectamente demostrado. Pero si vemos aquí cuáles son las consecuencias de estas desigualdades socioeconómicas tan extremas, el caso de Latinoamérica es el más flagrante. ¿En qué pensamos? En inseguridad, en violencia. Ya sabemos todos en qué condiciones vive la gente y muchas personas en Latinoamérica. Pero hay una auténtica explosión de problemas sociales a todos los niveles. Y uno de ellos es que estas desigualdades generan cada vez más sensaciones de desesperación, de frustración, de resentimiento, de rencor, de ira, de personas que dejan de creer en la equidad social, en la justicia, en la democracia, auténticas expansiones de nihilismo, es decir, de personas que no creen en nada, fruto de toda esta percepción de falta de justicia, de falta de igualdad de oportunidades, de este resentimiento, este rencor, esta ira, esta desesperación. Y si nos fijamos, se han ido plantando las semillas de una auténtica revuelta social a nivel mundial. Todo este neoliberalismo depredador, todo este private profit over social benefit ha ido sembrando las semillas de una revuelta social que está germinando por todo el mundo. En los últimos 15 años, han habido 52 manifestaciones de más de 1 millón de personas. 52 manifestaciones de más de 1 millón de personas. Y son protestas denominadas protestas ómnibus. Son estallidos sociales en los que se reivindica todo. Se reivindica más democracia real. Se reivindica una redistribución mucho más equitativa de la riqueza. Se reivindica que las grandes corporaciones vean limitado su poder y su dominio sobre el conjunto de la sociedad. Se reivindica, por ejemplo, que el agua deje de ser un bien privado, porque será el gran causante de conflictos bélicos en el siglo XXI. Y se reivindica también la justicia climática, porque la justicia climática va a ser la gran lucha de clases del siglo XXI. Y aparte de estas cuestiones de la violencia, Latinoamérica es el caso más extremo, de todas estas revueltas que estamos viendo por todos sitios. Hay un momento de la foto que también es porque el tema de las máscaras, ¿no? En Canadá, que estamos siguiendo hoy en el día a día. Esto también responde a este nihilismo. Es decir, ya no creo en el sistema, ya no creo en la democracia, ya no creo en la justicia, ya no creo en las empresas, ya no creo en nada. Y por tanto lleva a este sistema y a este nihilismo.
Y una de las cuestiones más preocupantes, es el auge de populismos en todo el mundo. El caso de Latinoamérica ha sido históricamente el más flagrante y el más evidente. Latinoamérica ha tenido que hacer frente a una auténtica vorágine de líderes populistas que obtienen los votos en base a esta explosión de descontento y de indignación y de ira y de resentimiento y de rencor. Pero no hace falta irse tan lejos. Europa es exactamente lo mismo. Con Boris Johnson, con Vox, con estos populismos. Los dos casos más flagrantes serían el de Bolsonaro en Brasil y el de Trump. Trump, y con esto ya acabaré, yo no sé si están al corriente del seguimiento de la situación política, pero es de una gravedad extrema, es la mayor democracia del mundo. Y Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos está en peligro. Literalmente está en peligro si están al corriente. Trump ganó las elecciones en 2016, estuvo a punto de ganarlas en 2020. Fue del canto de un duro. Tenemos aquí a Josh Hawley, al senador Todd Cruz, a Mo Brooks, a la Marjorie Taylor Greene, si la siguen, son auténticos fanáticos fascistas que están dominando completamente la realidad política del país en Estados Unidos, fruto de este populismo, fruto de estas desigualdades sociales, que está todo intrínsecamente relacionado. No sé si están al corriente que el asalto al Capitolio, que fue un auténtico golpe de Estado, el Partido Republicano lo acaba de denominar un discurso político legal, un legitimate political discourse. O sea, han justificado y blanqueado totalmente, de forma oficial, en el Partido Republicano, lo que fue el asalto a la mayor democracia del mundo. Todo este neoliberalismo, y ahora sí que les prometo que acabo, ha sido también al mismo tiempo el caldo de cultivo para un sistema de funcionamiento de la sociedad que potencialmente es muy corrosivo, que es... perdón, me he olvidado ese tema. Bueno, paso esto, simplemente fíjense los votantes de Trump, ¿no? Hillbilly Elegy es un libro maravilloso de J.D. Vance donde habla de esta clase trabajadora media cada vez más paupérrima, desesperada. Es el gran libro que explica el auge de Trump y de todos estos votantes, donde ves la clase trabajadora social blanca, sin estudios, marginada, radicalizada, expulsada del sistema, y que explica una vez más estas desigualdades, esta falta de igualdad de oportunidades, este sistema basado en la meritocracia que ellos odian literalmente. Y si miramos la distribución geográfica de los votantes de Trump, vemos que está perfectamente desarrollado en el Rust Belt, Ohio, Pensilvania, todo lo que es la cordillera de los Apalaches, el Deep South, el Midwest, que es donde precisamente imperan estas desigualdades socioeconómicas y donde la meritocracia se rechaza porque consideran que no hay igualdad de oportunidades, que es la última reflexión. Vivimos inmersos, fruto de este capitalismo desbocado, en un sistema que es potencialmente ultracorrosivo para la democracia, que es un sistema basado en la meritocracia, o exclusivamente basado en la meritocracia. Y déjenme que desarrolle la idea un segundo. La meritocracia es cada uno consigue en la vida aquello que se merece. Allá donde has llegado depende de tus méritos personales. Y por lo tanto, en última instancia, depende de ti. Claro, el problema de este argumento es que si vivimos en una sociedad donde no hay igualdad de oportunidades, la meritocracia no es más que una auténtica falacia. Si vivimos en una sociedad donde no se garantiza igualdad de oportunidades para todo el mundo y se mantienen los privilegios, lo único que consigues es una situación global donde impera las cuestiones que explicaba antes, de percepción de injusticia, de falta de equidad, de resentimiento y de rencor. Porque de entrada pensemos en la lotería de la vida. En la lotería de la vida, uno puede haber nacido aquí en Barcelona, ¿sí?, en una sociedad banastán,
y con toda una serie, sin quitar méritos, yo no estoy quitando méritos, pero con una serie de suerte y de privilegios en la vida. Pero ¿qué pasa si en un nivel macro alguien nace siendo explotado en el mundo, y es lo que ocurre con 75 millones de niños en el mundo? ¿Qué pasa cuando alguien nace trabajando desde pequeño en las minas? ¿Qué ocurre cuando tienes que dedicarte a trabajar en el campo o en las fábricas? La explotación infantil de todos aquellos niños que ven triturada su infancia en condiciones básicamente de esclavitud. ¿Qué pasa cuando tienes que sobrevivir como puedes en los vertederos o mendigando en las calles? Ya no hablemos cuando estás sometidos a la explotación sexual. 75 millones de niños, según la ONU, viven actualmente en condiciones de explotación infantil. ¿Existe igualdad de oportunidades para ellos? No hace falta irse tan lejos. Aquí en España, el informe AROPE es At Risk of Poverty and Exclusion, en España, en Barcelona, prácticamente el 40% de las familias están en riesgo de exclusión, con menores, están en riesgo de pobreza y exclusión social. En la lotería de la vida hemos nacido aquí, pero podríamos haber nacido en cualquiera de estos sitios donde hay explotación infantil. Pero incluso naciendo aquí, en este país, podríamos ser sometidos a aquellos entornos en situación de marginación, de pobreza o en riesgo de marginación y pobreza que afecta hoy en día a aproximadamente el 40% de las familias con menores. Es una situación, cierto, agravada por la COVID. Estar en situación de marginación o de pobreza o exclusión social quiere decir que cualquier gasto imprevisto no puedes pagar la hipoteca. Quiere decir que no puedes hacer frente a una alimentación equilibrada para tu familia. Quiere decir que no puedes hacer frente a los gastos escolares por muchos que estés escolarizado públicamente. Entonces, ¿existe realmente igualdad de oportunidades para estas personas? Con lo cual, al final, un valor de funcionamiento de la sociedad basado en los méritos, este sistema de valores meritocráticos, si realmente no hay igualdad de oportunidades, realmente lo que produce es una sociedad enferma en la que se divide entre winners y losers, profundamente dividida, en la que impera el individualismo y que en última instancia lo único que consigue realmente es enquistar las desigualdades sociales. Con lo cual, yo creo que fruto de la toma de conciencia de estas cuestiones es imprescindible y solo queda una cuestión que es una educación. Cuando uno toma conciencia del factor suerte, de los privilegios que ha tenido en la vida, solo cabe una educación en la humildad y en la modestia. En la humildad y en la modestia. Y yo creo que nace de forma innata una necesidad vital de hacer todo lo posible a nivel individual, dentro de la empresa, dentro de toda su esfera de influencia, por crear igualdad de oportunidades para las personas, por empoderarlas y por, en última instancia, conseguir crear una sociedad mucho más equitativa y justa para todos. Y esta es la razón de ser de Ferrer. Esta es la razón de ser de Ferrer. Nosotros tenemos 3 pilares, que es Great People, Livable Planet, Social Justice. Antes hablábamos, qué fácil es hablar de todas estas cuestiones. La razón de ser de Ferrer, en última instancia, es muy clara. Nosotros tenemos que garantizar la rentabilidad de la compañía. Porque si la compañía no es rentable, dentro de este desarrollo sostenible que tiene 3 patas, social, económico, medioambiental, obviamente, pues la empresa dejaría de funcionar. Y somos muchas personas. Pero una vez garantizada esta rentabilidad, todo se destina íntegramente a nuestro compromiso de devolver a la sociedad. El año pasado, ¿vale?, estamos más del 50%. Más del 50% de los beneficios de Ferrer se destinaron a las fundaciones, que ahora explicaré en un minuto. Os prometo que me queda un minuto. Entonces esto podrías decir, muy bien, Great People, Livable Planet, Social Justice, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Greenwashing, mira, un poco más de greenwashing, un poco más de social washing. No, aquí hay hechos concretos. La idea es crear un ejército de activistas, de que todas las personas de Ferrer estén plenamente comprometidas con la causa y seamos conscientes de nuestra responsabilidad, nuestro compromiso ético con la sociedad en el día a día como empresa, y después revirtiendo otra vez a la sociedad
todo aquello que no es imprescindible, estrictamente imprescindible para garantizar la sostenibilidad de la compañía a largo plazo. Esto es un pequeño ejemplo de toda nuestra estrategia climática en la que llevamos inmersos desde hace 15 años, pero que se ha potenciado con el paso de los años. El Science Based Targets, Forest Stewardship Council, Zero Waste, US Lead Gold en todas las oficinas, en todas las fábricas, en los centros logísticos, EcoVadis, Gold Standard, todo esto. O sea, el objetivo de reducir las emisiones un 50% en 2030, honestas, no mediante cálculos y comprando bonos por aquí y por allá, es una bestialidad, es tremendamente ambicioso. Y todas las Global Emissions de 25% en un 30% son objetivos tremendamente ambiciosos. Pero esto es desde el punto de vista medioambiental. Sabéis que desde hace 2 o 3 semanas Ferrer es B Corp, que es la certificación más estricta en el mundo en todo lo que demuestra el compromiso con las personas que trabajan en la compañía, con la governance, con la comunidad, con el medio ambiente y con tus clientes. Y hemos conseguido una puntuación, y esto nos parece, insisto, aquí es que ya la sustentación es sencillamente inspirar de que hay realmente una forma posible de liderar las empresas hacia este cambio. Y es importante cuantificarlo y objetivarlo. Es importante. Con 100,6 puntos se convierte en la industria farmacéutica con la valoración B Corp más alta del mundo. Y os aseguro que ha sido ya no la cantidad de tiempo que llevamos con este proceso de mentalización, sino el proceso de auditoría es la cosa más ultra hiper rigurosa que os podáis imaginar, y más para una industria farmacéutica como es la nuestra. Tremendamente riguroso. Si muestro y hablo de B Corp es porque realmente la combinación, o sea, el universo B Corp es este universo que realmente apuesta por esta transformación de la economía a nivel global. Y es la primera empresa farmacéutica en España que lo consigue, ¿no? Esto es governance, people, community, environment, clients, no me voy a extender sobre este tema, pero lo que es muy importante, es que es extraordinario observar cómo todo este compromiso, todo este ejército de activistas, toda esta demostración de que hay una sinceridad y una implicación, una entrega a la causa total, es un elemento clave para atraer talento. Es un elemento fundamental para atraer talento. Hay mucha gente joven muy preparada en el mundo y son cada vez más conscientes de que quieren estar en compañías que tengan un auténtico compromiso ético con la sociedad. Y es muy bonito y es un canto a la esperanza, por eso hablábamos al principio de un mensaje de optimismo. Es muy bonito ver cómo la captación de talento y este engagement de las personas que están, ves que florece de forma orgánica y natural, fruto de esta razón y de este compromiso de ser de la compañía. Y más allá de lo que es propiamente la actividad, es toda la actividad filantrópica que desarrollamos, siempre bajo una premisa, que el objetivo último de la filantropía es erradicar la dependencia de la caridad. No hay que confundir filantropía con caridad. Es muy importante entender que la filantropía tienes que empoderar a las personas para que en última instancia, como digo, no dependan del welfare state. Esta es la cuestión clave que defendemos en toda la actividad filantrópica que desarrollamos. Esta idea de empoderar, de crear igualdad de oportunidades, give back to society a partir de una rentabilidad garantizamos y damos íntegramente a través de la actividad filantrópica y a través concretamente de 3 fundaciones. ¿Suena la camiseta? Mira, Mario, ¿has visto? Hemos cambiado el fallacy, le hemos puesto las 2 L's. Había un fallo ortográfico. Pues a través de la Fundación, ahora no voy a entender esto, la Fundación de Música Frasat, desde siempre que buscamos el poder infinito de la educación musical para realmente empoderar a las personas, crear igualdad de oportunidades para las personas que están marginadas socialmente, porque la educación musical es fundamental por su desarrollo cognitivo, por ser una actividad parancerebral, mejora el rendimiento académico extraordinario, la comprensión lectora, expresión de capacidad, expresión oral, comprensión lectora, capacidad de concentración, de racionalidad matemática es extraordinario. Entonces hay un esfuerzo desde hace 40 años en el campo de la educación musical y cada vez más generar y garantizar educación musical en los entornos más desfavorecidos de toda Barcelona y cada vez más en regiones por España, a través de la Fundación Ferrer Sustainability, que ahora os daré un sketch, y la Fundación Ferrer Talent, que básicamente quería enseñarla para que explicarle a Mario que habíamos lo del fallacy y esto, y que uno de los preceptos es meritocracy without equal opportunities is a fallacy. La Fundación Ferrer Sustainability es una fundación que defiende un modelo de ciudad clarísimo.
el 80% de la población vive en ciudades en España. En el mundo el 80% de la población va a vivir en ciudades en apenas 20 años. Las ciudades tienen que ser infinitamente más resilientes. Y nosotros defendemos un modelo, y es que las ciudades del futuro serán verdes y agroecológicas o no serán. ¿Por qué verdes y agroecológicas? Porque las ciudades verdes y agroecológicas tienes garantizada la cuestión ecológica, de lucha contra el cambio climático, de mejora de la eficiencia energética de las ciudades, la cuestión biofílica que hemos dicho antes. ¿Recordáis? Los biophilic cities, somos defensores a ultranza de los biophilic cities. Pero además, porque a través de la agroecología dentro de las ciudades garantizas ya no solo, como acabo de decir, la cuestión ecológica, sino los otros dos grandes pilares, que es el gran debate de las ciudades del futuro, que es la autosuficiencia alimentaria. En este huerto que veis aquí, tenemos diferentes huertos y nuestra idea es que se vayan extendiendo los huertos agroecológicos, urbanos, sociales, por toda Barcelona. En este pequeño huerto que venéis aquí, producimos, por ejemplo, aquí al lado, está a 3 minutos caminando de aquí, donde trabaja gente con discapacidad, 10 toneladas de frutas y verduras, lo cual garantiza la autosuficiencia alimentaria y además, obviamente, empoderas a las personas porque creas igualdad de oportunidades a través del conocimiento. Con lo cual, el debate sobre las ciudades del futuro ya está hecho. Ecología, lucha contra las desigualdades y autosuficiencia alimentaria. Y nuestra defensa a ultranza es que las ciudades del futuro, y es el gran proyecto de la Fundación Ferrer Sustainability, de Green for Good, es que las ciudades del futuro serán verdes y agroecológicas o no serán. Lo cual no quita que hoy en día haya una urgencia y a través de Ferrer for Food lo que estamos haciendo es ya hoy en día dar 1 millón de comidas al año a todas aquellas personas que están marginadas socialmente, de cocina de proximidad. Hay una correlación entre Green for Good y Ferrer for Food, obviamente. Garantizamos que 1 millón de personas tengan acceso a una cocina de proximidad y saludable cada año. Gracias. Tenemos. Muchas gracias. Si os parece, haremos ni que sea una pregunta, luego tenemos café de networking, que seguro que alguien se acercará y te hará alguna pregunta. Pero le cedería la palabra a Maite para una no sé si hay alguna pregunta. Tenemos tiempo para... Bueno, mientras alguien va pensando alguna pregunta, si no... ¿Sí? Si no, la lanzaremos. ¿Qué? ¿Ha levantado? La que sea más interesante. ¿Sabéis qué? Venga, no. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante la conferencia, pero me gustaría poner un poco de luz y decir que en Barcelona hay mucha... Yo pertenezco al tercer sector, he estudiado en esta escuela y creo que hay muchos proyectos muy interesantes, pero que les falta mucha inversión. Y veo que la empresa tradicional apuesta por un modelo de colaborar con el tercer sector a nivel de donación y no de participación. Sí. Y yo creo que hay un gran camino que es conseguir que las empresas se involucren invirtiendo y convirtiendo proyectos sociales en proyectos estables que permitan que la gente que está en situación de vulnerabilidad se formen y sobre todo se inserten y que tengan un trabajo y les permita romper este círculo de la pobreza que tú comentabas. Es que la Fundación Ferrer Sustainability se dedica 100% a ello. O sea, estamos relacionados con multitud de entidades por toda Barcelona, multitud. O sea, la logística de garantizar 4.000 comidas cada día es una logística de una complejidad. 4.000 comidas al día de comida saludable. Pucheros, comida saludable de proximidad es una logística enorme y trabajamos con muchas de estas entidades, muchísimas. Y la cuestión de los huertos sociales, las ciudades del futuro serán verdes y agroecológicas o no serán, estamos relacionando y estamos haciendo y relacionando y desarrollándonos con muchas entidades que tienen sus pequeños solares abandonados, porque hay cuestiones legales, claro, los solares pertenecen a alguien. Se necesita efectivamente muchos recursos para poder trabajar esos locales, esos solares. Se necesitan recursos y conocimiento para poder trabajar desde el punto de vista agroproductivo en permacultura y en biodinámica esos huertos. O sea, nosotros lo que estamos haciendo a través de las fundaciones es tejer una auténtica red de alianzas. En la cuestión de la Fundación de Música, la Fundación de Música Ferrer Salat, desarrollamos desde hace 15 años una relación tremendamente abierta con el Conservatorio del Liceo y llegamos a 10.000 alumnos diseminados por todas las zonas más marginadas socialmente de Barcelona. O sea, yo no puedo estar más de acuerdo contigo
una cosa es que tú constituyes la fundación, pero nuestro precepto absolutamente, y lo que más denunciamos es no vayamos a montar tu chiringuito, no montes tu chiringuito cuando ya hay entidades que están desarrolladas con esto. Lo que sí que es cierto es que necesitas la creación desde el punto de vista legal, estas 30.000 euros para la constitución de la fundación, y a partir de aquí vayamos a generar el máximo de sinergias con todas las entidades. Es que es el modelo de funcionamiento, no puedo estar más de acuerdo con esto. Y la forma de funcionar de todas estas fundaciones es exactamente así, es exactamente así. Bueno, que me gustaría que un poco fuerais punta de lanza para intentar también el modelo de colaboración de grandes empresas que no es tan avanzado como el vuestro, que realmente este modelo se replique. Es lo que defendemos a ultranza, y de hecho en muchos foros yo a veces he dicho, oye, hemos tenido foros con personas en mesas redondas, y he tenido enganchadas con personas, oye, pero ¿para qué vas a montar tu chiringuito? O sea, aparte, después ya no olvidemos, aquí no he hablado, pero las colaboraciones históricas con Greenpeace, con WWF, con Médicos Sin Fronteras, con Oxfam, son súper mega potentes desde hace muchos años, porque si hay personas y hay instituciones que ya están desarrollando esta actividad, vayamos a crear. Así es una cuestión, por eso decía, es un mensaje de optimismo y de la unión entre todos, no es una cuestión de protagonismo. Nosotros podríamos hacer mucha más ostentación mediática de lo que hacemos. No queremos hacerlo, o hay que hacerlo de forma tremendamente sutil, porque sí que es cierto que hay que inspirar, pero como hay tanto escepticismo y tanto greenwashing y tanto social washing, que dices, ¿hasta dónde lo explicas? Porque si lo explicas nadie se lo cree, porque yo soy el primero que no me creo absolutamente nada cuando veo muchas de estas cosas. Entonces, el impacto sabes que está ahí y hay que ir desarrollándolo y de forma sutil y elegante, pero intentamos predicar con el ejemplo. ¿Sabes qué pasa muchas veces cuando intentas predicar con el ejemplo? Que la reacción es adversa, es increíble. En vez de decir, oye, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para generar sinergias, hay esta especie, digamos, de clasismo rancio, excluyente, que dificulta muchas veces el poder tejer alianzas. Pero, oye, pero no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho, es que es la esencia de nuestra forma de ver este compromiso filantrópico con la sociedad, absolutamente. Bueno, Ramón Ajenjo lo sabe perfectamente de DAM, ¿no? Tú lo sabes perfectamente con el conservatorio, ¿no? Es decir, que con Ramón nos vemos día sí día no en el conservatorio, y DAM, la Fundación DAM hace exactamente lo mismo en esta cuestión, vamos. Sergi, sí, yo, aquí. Parecía una voz de ultratumba. Sí, que no me de ultratumba. Bueno, yo creo, vamos a unar fuerzas, ¿no? Yo creo, has dicho una cosa que es, de verdad, aquí lo vivimos en las aulas, la gente joven quiere el talento, quiere trabajar en empresas sostenibles, busca líderes responsables. En ESADE, por otro lado, estamos intentando, ¿no?, poner nuestro granito de arena formando líderes responsables. Tú has dicho que quieres crear un ejército de activistas. No, somos un ejército de activistas. Pues más grande. Un ejército de activistas. Exacto. Pero yo, aprovechando hoy que tengo aquí a nuestro decano de la escuela de la Law School, y que además tiene unos dobles grados espectaculares, y le he invitado expresamente porque sabía que tu discurso iba a ser tan inspiracional que, aunando fuerzas, a mí me encantaría que lo que hoy nos has contado lo contara Eduardo en nuestras aulas y lo expandiéramos con los alumnos, ¿no?, como parte de nuestros programas, a ver si conseguimos eso, aunar fuerzas creando líderes responsables y sobre todo también, ¿no?, a nivel de Ferrer estamos aquí, tenemos mucha relación, muchísima relación. Sí. Aparte de la relación histórica que tiene Ferrer, nosotros tenemos una relación personal muy intensa con Eduardo, porque él pasea un... ¿Cómo se llama tu raza de perro? Es un tosa. Un tosa, ¿no os habéis visto un tosa alguna vez? Es un perro mastodóntico, es una especie de simbiosis entre un oso y un perro. Es precioso, pero es enorme, es el perro más grande que he visto en mi vida. Imaginarlo al lado de Berché, que es más bien pequeñito. Exacto. Y el otro día... Exacto, tú no lo paseas, yo te veo montado encima, efectivamente, muchas veces. Y el otro día dijo, oye, vosotros tenéis un Doberman tal, no sé qué, y efectivamente pues salió, bueno, pues te presento a SWAT, Special Weapons and Tactics, y se conocieron, y SWAT, que a veces es un poco vehemente, pues le pegó aquí una sacudida, pero no... Esto en la clase no lo contéis, pero no, yo creo realmente ha sido muy interesante. Nos hemos quedado con las ganas de que nos cuentes todas tus acciones. Has hablado mucho del TEC. Perdona, es que yo quiero recalcar, no son mis acciones, son las acciones de Ferrer. La Fundación. Sí. No de la Fundación, de Ferrer, de las 2.000 personas que estamos en Ferrer. O sea, al final nada de lo que se hace sería posible sin Ferrer. Y la idea es siempre hablar de en primera persona del plural, porque somos. Eso ha sido...
Es una señal. Una señal. No, o sea, pero que realmente es que esta es la cuestión, este engagement, esta captación de talento, es decir, porque al final todo el mundo está plenamente identificada con esta razón de ser de la compañía, que no es un fin en sí mismo, no es la obtención del beneficio. El beneficio es necesario para garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de la compañía. Pero una vez la tienes garantizada, a partir de aquí vamos a devolver otra vez, más allá de la propia actividad de la empresa, por descontado, porque a través de la industria farmacéutica consigues, y realmente nuestro compromiso es buscar este bienestar y este progreso y esta salud pública, pero después devolver a la sociedad, o sea, con lo cual generas un círculo virtuoso, maravilloso, permanente, ¿no? Pero al final la idea es que hay que ser un activista por estas cuestiones de la equidad social y la justicia climática. Y es la razón de ser de la compañía y es la razón de ser de las personas que estamos implicados ahí adentro. Y yo soy una persona más dentro de este engranaje, exclusivamente. Bueno, eres un líder. No soy un líder de nada, aquí el líder somos todos. Sí, pero alguien tiene que ser el revulsivo y el catalizador. Porque yo puedo intentar y tal, no sé qué, pero si todas las personas que estamos en Ferrer no estuviésemos comprometidos con la cosa no funcionaría. Con lo cual, María, es que todo es lo mismo, en serio, es que yo lo prometo, es que yo no estoy haciendo demagogia, es que realmente creo que es así, estoy convencido de que es así. Es sencillamente, aparte, es una cuestión de angustia existencial, es una pura responsabilidad, es la responsabilidad. Si tú has nacido donde has nacido, en estas condiciones y con estos privilegios, pues que tienes que ser consciente de ello y actúas en consecuencia y hay que ser coherente. Un día me lo decías, ¿no? Gracias que tengamos recursos, utilicémoslo bien. ¿Cómo? ¿No? Es un privilegio en la lotería de la vida. Efectivamente. Yo creo que además nos convendría otra sesión, ¿no? para ver, ¿no? Todas estas acciones, cómo las ligamos. Por eso, este huerto está en casa. Nosotros vivimos en comunidad. Yo salgo, mira, la gente está trabajando en el huerto en casa, no sé qué, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Oye, ¿tú vienes a trabajar? No, bueno, yo vivo aquí, pero es igual, no pasa nada. Y el huerto está en casa, estas 10 toneladas, es uno dentro de los muchos huertos que vamos desarrollando. Concretamente está esto. Y Hay un vídeo en las redes sí. Bueno, por cierto, además nos ha creado una biblioteca de libros de fondo hoy, ¿no? Que os adelanto que como esta sesión luego la hemos grabado, todo lo que has dicho ha quedado y estará en nuestra página y por tanto podréis acceder. He visto a Joaquim Muriac tirando fotos de cada libro, pues se lo voy a mandar, se lo voy a pedir. Pero bueno, muchísimas gracias, Sergi. No, gracias a vosotros, por acompañarnos hoy. Pues gracias a todos, os invito a un café, seamos sostenibles y aunque nos hayamos pasado 5 minutos, aprovechemos el café para compartir. Y muchísimas gracias por compartir vuestro compromiso y seguimos adelante por un mundo mejor. Gracias. Gracias.